Les agradecemos, sabemos que hay muchas personas aún en línea intentando entrar, pero por cuestión de respeto al tiempo de los demás, arrancamos en este instante. Nos da muchísimo gusto saludarles durante esta tarde de jueves, un clima verdaderamente agradable, pero también un día especial para Plan Estratégico de Juárez. A lo largo de los muchos años que ya se encuentra trabajando, ha hecho un reporte que año con año ha presentado. Nos encontramos en este 2014 haciendo la presentación anual, el número 3, en el que les damos a conocer datos importantes de lo que es nuestra ciudad Juárez. Tenemos una comunidad hermosa que ha sabido salir adelante a tambor batiente, pero que tiene también datos que es necesario conocer. Son necesarios porque nos ayudan a tomar decisiones que nos hacen todavía mejorar. Quiero entrar con una frase que pues Plan Estratégico de Juárez maneja y que creo que nos da una idea muy clara de quiénes somos y qué podemos justamente o a qué podemos aspirar. Y dice lo siguiente: todo lo que se hace se puede medir. Solo si se mide, entonces se puede controlar. Solo si se controla, se puede dirigir, y solo si se dirige, se puede mejorar. Todos los que se encuentran aquí tienen la mejor intención para hacer de este un Juárez mejor para las siguientes generaciones, y para estas ha quedado muy claro que nuestra localidad tiene mucho para dar y los esfuerzos hoy aquí se encuentran reunidos. Así que les agradecemos durante esta tarde que nos estén acompañando. Es importante mencionarles este evento, obviamente ustedes lo están aquí presenciando, pero hay una página en la que se puede ver en internet. A partir de este momento se va a hacer una transmisión simultánea, hay una transmisión a través de pues un circuito de televisión, obviamente en red. Así que les invitamos, si ustedes desean que alguien más que no haya podido venir y que pueda presenciarlo, les pido, les avisen, estamos en www.asiestamosjuarez.org. Esto también significa, y les pedimos obviamente, va a haber un movimiento de cámaras a lo largo de esta transmisión, que esperamos hacerla sustanciosa y que pues nos va a dar oportunidad a que este evento a lo largo de un tiempo más adelante ustedes lo puedan ver. Así que les pedimos obviamente que entiendan, vamos a tener cámaras transmitiendo el evento durante esta tarde. Pues bien, así iniciamos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida y le pido por favor al director de Plan Estratégico Juárez, al licenciado Sergio Mesa, que nos acompañe y que nos dé justamente la entrada a este evento. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como ya lo comentaba Gabriela, ¿qué onda? No me dejan hablar. Este es el cuarto año que estamos llevando a cabo este trabajo de indicadores. Para nosotros es muy importante medir la ciudad. Y antes de entrar en este tema, déjenme platicarles muy sintéticamente que lo que está haciendo Así Estamos Juárez es una parte de todo lo que realiza Plan Estratégico, ¿sí? Ustedes seguramente han estado escuchando últimamente de la red de vecinos que está trabajando en la promoción de la participación vecinal, de la organización de los vecinos en torno a diferentes zonas de la ciudad. Están trabajando, están haciendo propuestas y están muy cerquita de los funcionarios municipales. Está el programa de Regidor 19, ¿sí? Que está trabajando fuertemente con todo lo que es la vigilancia a los regidores, y estamos trabajando con el amparo colectivo, que ya ustedes han de estar enterados, que estamos trabajando porque el cabildo esté más cerca de la ciudadanía, ¿sí? Y está precisamente Así Estamos Juárez, que nos indica cómo está la ciudad y esa información cómo nos sirve para transformarla. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Agradecemos al presidente municipal Enrique Serrano su presencia. Nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Como ya es costumbre en estos eventos, habemos gente de muchas formas de pensar, de muchas formas de ver la vida, de diferentes ámbitos. Hay vecinos, estudiantes, empresarios, académicos, hay regidores, está el presidente municipal, en fin. Habemos una gran variedad aquí presente y eso nos da mucho gusto porque nos da la línea para pensar en que podemos ir construyendo un Juárez diferente. Antes de continuar, me gustaría comentarles que este proyecto está apoyado por
diferentes organismos locales e internacionales. Tenemos la UACJ, todos los organismos que tenemos aquí frente en la pantalla, la COSEF, el IMIP, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Chihuahua, el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, la MAC, Red Mesa de Mujeres, FEMAP, el sector religioso está presente, ¿sí? Ha estado participando por las iglesias evangélicas, la Iglesia Gracia Soberana, por la parte católica, el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. Este proyecto es financiado en parte por la Embajada de los Estados Unidos. Agradecemos la presencia de las personas del consulado. Jack aquí está presente, y eso es localmente. Nacionalmente, Así Estamos Juárez es parte de una red en la que participamos otras iniciativas como Así Estamos Juárez a lo largo del país. Está gente de Monterrey, de León, de la Ciudad de México, de Jalisco, en la que compartimos información, pero también Así Estamos Juárez es parte de una alianza estratégica a nivel latinoamericano en la que participamos más de 10 países y más de 60 ciudades. Les comparto así como anécdota que el mes pasado, Así Estamos, el Plan Estratégico de Juárez fue invitado por la red colombiana de indicadores que se llama ¿Cómo Vamos? ¿Sí? Medellín, ¿Cómo Vamos? Bogotá, ¿Cómo Vamos? Son 10 ciudades. Nos invitaron a platicarles el modelo que estamos desarrollando aquí en Plan Estratégico, que tiene que ver con participación vecinal, que tiene que ver con vigilancia, con monitoreo, con la planeación, con los indicadores. Se voltearon un poquito los papeles, ¿sí? Ahora nos invitaron a platicarles lo que estamos haciendo por acá. Y bueno, para entrar en tema, la ciudad es muy compleja, muy compleja. Y entonces, cada cabeza es un mundo. Y permítanos presentarles un breve sondeo para que vean ustedes la diferencia de opiniones que hay sobre nuestra ciudad. Veo a mi ciudad, en cuestión de infraestructura, veo a mi ciudad que va por buen camino, veo que va creciendo, veo que nos falta mucho todavía, pero que el gobierno se está poniendo las pilas, sí creo que se está poniendo las pilas, que se está aplicando. La economía está muy mal, porque no hay jale y luego nos corren de los trabajos. La economía está muy mal. Pues yo la veo descuidada, falta mucha atención a localizar los problemas medulares, como es la seguridad. En este caso yo siento que los jóvenes ahorita son la carne de cañón con la policía, la política que está utilizando, son muy molestados. Yo lo digo porque tengo un hijo adolescente, joven. Bueno, pues yo tengo 20 años viviendo aquí. Lo que he vivido pues me ha gustado, he estado tranquilo, igual porque sé sobrellevar todo esto, pero para gente que viene de otros lugares o así, para gente que viene de otros, pues se les hace lugares o así, por comentarios he escuchado que se les hace muy feo, se les hace el trato de las personas, comentarios he escuchado que las calles, falta de limpieza. Pues bien, pero sobre la economía sí la vemos poco baja, ¿sí? Por el hecho de que nos ha bajado en las ventas, pues quisiéramos más, que hubiera más fuente de dinero. No, pues no me siento a gusto por la delincuencia, nomás por eso. Y pues falta recuperar espacios realmente, se publicita mucho, pero en realidad se hace poco, y también como comunidad nos falta integrarnos y tener una identidad. Entonces, pero sí falta mucho por avanzar. Yo creo mucho en la gente de Ciudad Juárez. Creo que tenemos gente maravillosa, creo que tenemos gente muy cálida, gente muy bonita, muy servicial, y creo que podemos hacer maravillas. Claro que existen puntos rojos, los puntitos rojos, pero yo creo que eso es mínimo. Pues todo eso ha estado afectando a la ciudad. Yo estoy bien. Y esta es nuestra ciudad vista a los ojos de la comunidad, pero vamos a darles pues los números más detallados, y me da muchísimo gusto presentarles a nuestra especialista durante esta tarde, y es Erika Don Juan. Ella es coordinadora del sistema justamente de Así Estamos Juárez.
Erika, te damos la bienvenida y antes de que ella tome el micrófono, nada más quiero hacerles una observación. Erika nos va a dar muchísimos números, pero les pedimos por favor que se reserven las preguntas por administración del tiempo y respeto a los demás. Ya les vamos a explicar en dónde pueden hacer cuestionamientos, les pido los reserven y los tengan listos y les daremos más detalles. Y ahora, Erika, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Al igual que comentaba Sergio, esta es pues nuestro tercer informe. Tenemos más de 4 años trabajando en este esfuerzo, que es un esfuerzo ciudadano totalmente, es un esfuerzo en donde lo que se busca es conjuntar en una sola base de datos, en un solo sistema, toda la información que pudiera estar disponible para la ciudad, para que cualquier persona, sobre todo este sistema es un sistema totalmente ciudadano, cualquier gente que quiera saber datos relevantes de nuestro municipio pueda accesar a ellos en un solo lugar. Estamos haciendo un esfuerzo constante, no solamente de bajar la información de distintas fuentes oficiales, INEGI es una de nuestras principales fuentes, pero también los propios gobiernos municipal, pues la mesa de seguridad, etcétera. El panel de indicadores que hemos manejado a lo largo ya de 4 años es un panel de indicadores que se compone de 2 grandes fuentes de información. Por un lado son todas las fuentes formales, las fuentes oficiales, y lo que hemos estado haciendo es conjuntar incluso información histórica. Estamos tratando de por lo menos tener, desde que empezamos con 10 años hacia atrás y ya tenemos pues bueno, bastante avanzado. El sistema se mueve constantemente en decidir qué indicador entra o qué indicador sale, por cuestión de que ya no se actualicen, por ejemplo. La otra fuente es una encuesta de percepción. Esta es una fuente propia. El sistema de indicadores es el tercer año consecutivo que hace una encuesta de percepción ciudadana. Es una encuesta en donde se seleccionan puntos de levantamiento que nosotros llamamos semillas, con base a una técnica estadística aleatoria. Las semillas son colonias, son áreas donde se están seleccionando por zonas geográficas. Son más de 1,508 encuestas que se levantan. El año pasado fueron 1,520, depende mucho de cómo queda la distribución, y en cada semilla se levantan entre 21 o 22 cuestionarios. Además, comentarles que son cara a cara, son domiciliadas, es decir, frente al domicilio de las personas, y pues la metodología trata de tener un rigor muy estadístico para que podamos tener fotografías en el tiempo. Son fotografías nada más de la percepción de los ciudadanos. Mucho del cuestionario trata de ver la percepción de los datos oficiales, precisamente, ¿no? Es como un cruce de lo que dice la fuente formal y lo que opina la gente, ¿no? Qué es lo que la gente percibe. Y pues bueno, vamos a empezar nuestra información. Básicamente, se quedó por ahí trabado. Dividimos y antes de empezar incluso con esta gráfica, comentarles muy rápido que este es un corte muy pequeño de la información por tiempo, por espacio, incluso también en el material que se les va a entregar. Realmente no está, yo creo que ni el 20% de la cantidad de información que existe en el sistema de indicadores. Tenemos que seleccionar, y lo que les estamos seleccionando es solamente como un flashazo de lo que ustedes pueden encontrar en el sistema para darnos una idea. Datos de población como por ejemplo, el registro de nacimientos en la ciudad, que vemos que va cayendo constantemente, y sobre todo que nuestra tasa de nacimientos, que estamos hablando de nacimientos por cada 100 habitantes, es de 18, mientras a nivel nacional, por ejemplo, es de 19, ¿no? La edad promedio de mortalidad de los juarenses, que este es un dato que generalmente a nosotros desde un principio que lo empezamos a medir nos generaba cierta inquietud del por qué estábamos muriendo en una edad por debajo del nivel nacional. En las últimas cifras que reporta el INEGI se ha elevado constantemente ya, pero aún así en el último periodo, que es el 2012, cualquier fuente ahorita que ustedes quieran entrar, no hay un dato más actualizado, más que el del 2012, y todavía estamos con una diferencia de casi 6 años en cuanto al nivel nacional y la edad de mortalidad de los juarenses. También la tasa, por ejemplo, de mortalidad infantil, estamos hablando de la población vulnerable. A nivel nacional, con las últimas cifras del INEGI, la tasa de mortalidad infantil era de 13.2 defunciones de menores por cada 100 nacidos vivos. En nuestro caso es de 14, estamos teniendo una tasa de mortalidad
infantil mayor en términos porcentuales. Esas son fuentes oficiales. Vamos a hacer una combinación entre las fuentes oficiales y cuestiones de percepción. Una de las preguntas que se le hace a las personas en la encuesta de percepción, esta sería la fuente, es la calificación en la calidad y la atención que reciben de los servicios médicos, de su principal servicio médico que recibe la familia. En este caso vemos, por ejemplo, y esto se ha mantenido, lo vamos a observar, que la calificación mayor la reciben todos aquellos que reciben servicios médicos privados, casi en un 8.9. La escala que se maneja es una escala del 1 al 9, perdón, del 1 al 10. En esta escala incluso los encuestadores traen apoyo visual para que si la persona no le queda muy claro cómo trabajar la escala, se le muestra pues, la reglita para que él pueda decir que 10 es muy bueno, 1 por ejemplo es muy malo y califica. Lo relevante, por ejemplo, es que toda esta información de la encuesta de percepción, y sobre todo se los pongo a su disposición, está zonificada, porque la ciudad se ha zonificado por áreas que tienen ciertas características comunes. Y por ejemplo podemos ver que en el caso de la calificación de los servicios de salud, el promedio general fue de 7.44, la zona que mejor califica o su promedio más alto es la zona que está ahí en amarillito, 7.9, y hay dos zonas que coinciden con un 7.2, que sería la calificación más baja, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el ISSSTE, en los últimos 3 años, lo interesante de esta encuesta de percepción es que ya tenemos 3 observaciones en el tiempo y hemos cuidado incluso que se levante la información en las mismas fechas para tener o tratar de conservar esta metodología. Ustedes observen cómo, por ejemplo, en el 2011 la calificación para el ISSSTE era de 6.9, cae en el 2012 a 6.5 y luego repunta ahora en el 2013 7.7. Pero esto no sucede, por ejemplo, con el IMSS. En el caso del IMSS, los que usan este servicio médico, porque finalmente quien evalúa es el usuario, empieza con 7.6 en el 2011, luego se desploma a un 7.3 y en la última observación que medimos queda en 7.2. Poco a poco va perdiendo, y las principales quejas, porque esta investigación es entre cuantitativa, cualitativa, de la población, por ejemplo, usuaria del IMSS, tiene que ver con la falta de infraestructura, la asignación tardía en citas, la postergación de operaciones, por ejemplo, incluso entra aquí también el trato que reciben las personas usuarias de este servicio. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el Seguro Popular? A lo largo de estos 3 años, en el 2011 obtuvo un 7.5, se mantiene este 7.5 en el 2012 y ahora en el 2013, al igual que en el IMSS, pierde un poco de evaluación y las quejas son muy semejantes en este sentido, ¿no? La calificación de los servicios privados, esta casi no se mueve. La cuestión nada más aquí, un dato que no viene aquí pero sí viene en la encuesta, cuando le preguntamos cuál es tu principal servicio médico, solamente un 5% de la población tiene servicios privados. Entonces esto representa solamente al 5% de la población que tiene estos servicios y que son los mejores evaluados y que prácticamente se mantienen con este 8.9 en el tiempo. Vamos de nuevo con datos oficiales. Estos datos son de Infonavit. Una de las cosas que tratamos de medir, por ejemplo, es cómo va la industria, la construcción, por ejemplo. Estas son viviendas que Infonavit reporta como autorizadas con crédito. Va bajando constantemente y todavía en el último dato que nos envía el Infonavit, que es con 2012, todavía están con 6.761, viene en picada todavía. Le preguntamos a la gente precisamente qué tan satisfecho estaba con su vivienda, y esto es bien interesante porque desde la primera vez la evaluación parecía ya alta porque le estás preguntando sobre su tamaño, sobre sus espacios, y un 7.9, sobre todo en ciertas zonas, parecía alta, pero vemos que incluso va mejorando la calificación que la gente le da a su propia vivienda, y de hecho pues esto se observa en las dos gráficas en las cuales se evalúa las personas lo que implica su vivienda. Y lo tenemos por zona también. Si ustedes observan por ahí, la zona que peor evalúa su vivienda en cuanto a tamaño y espacios está ahí en rojo, 7.7, y la zona que mejor evalúa el promedio de sus habitantes queda en 9, que es la tasa más alta, y está en la zona 3, ¿no? Y ahí cada uno pues ubique su zona y verá, por ejemplo, la calificación que obtuvo en promedio por parte de los habitantes. Y
Bueno, otro de los datos que manejamos en el sistema tienen que ver con la educación, tanto en percepción como en datos oficiales. Y en cuestión de deserción, por ejemplo, escolar, vemos que sigue siendo la preparatoria y el bachillerato donde hay una más alta deserción, aun y que del 2010, por ejemplo, al 2011 sube, luego ahora en la última medición cae a 16.9%, sigue siendo alta, pero viene en disminución, que también disminuye la deserción en secundaria y la deserción en primaria, es casi pues menos de un 1%, ¿no? La gente que deserta en primaria. Luego le pedimos a la gente que evaluara los servicios de la calidad que recibe. Yo aquí quiero volver a aclarar, quien evalúa es quien en su casa tiene a alguien estudiando o estudia en la familia. Si no hay estudiantes, por ejemplo, en alguno de estos niveles, no se evalúa en la encuesta. Entonces, es para tener la percepción del usuario. Y vemos, por ejemplo, que en educación básica es la que tiene la más baja calificación. En los últimos 3 años ha estado entre 8 su calificación. En el caso de la educación media y de la educación básica, si ustedes observan, de hecho ha mejorado la evaluación de la percepción, porque por ejemplo en el 2011, en el caso de la educación media, la evaluación era de 8 y en esta última medición fue de 8.5 la evaluación. En el caso de la educación superior también sube de 8.6 hasta 8.8 ahora en la última medición, pero su crecimiento no es tan alto como lo ha sufrido la educación media en la percepción de los usuarios de este tipo de servicios de educación. ¿Y cómo está por zonas? Por ejemplo, la zona que peor evalúa y la que mejor evalúa están de hecho en la parte baja de la ciudad, 7.9 y 8.8 son extremos en cuanto a la evaluación del promedio de la educación por zonas, ¿no? La calidad de educación media, este es un ejemplo de educación media, lo tenemos para cada una de las entes de educación. Otro de los datos que manejamos en el sistema de indicadores tiene que ver con la cultura, por ejemplo, los eventos culturales, nuestro ícono, pues bueno, es el Centro Cultural Paso del Norte y a través de Infomex nosotros le solicitamos año con año que nos digan, por ejemplo, cuántos eventos se realizaron. El último informe que nos reportaron fue de 147 eventos, que es una caída, de hecho, desde la primera vez que empezamos a pedir el informe, que era un 177, o sea, 2013 de hecho está muy por debajo de ese inicio, cae drásticamente y pues bueno, también tenemos aquí que al momento de que nosotros hicimos el corte no habíamos obtenido todavía la información del presupuesto. De hecho, esta es parte de lo que vivimos en el sistema todos los días, es la dificultad de que la información nos llegue a tiempo, de que la información sea… El 2014 está iniciando y muchos de estos datos, por ejemplo, que se manejan a nivel nacional como el INEGI, los datos más recientes tienden a ser del 2012 y entonces tenemos este tiempo en rezago en la información. Muy pocas veces logramos tener datos al 2013, que es, por ejemplo, el año que acaba de terminar. En esto mismo, sobre actividades culturales, a la gente le preguntamos que realice en sus tiempos libres. Aquí solamente vienen algunas de las opciones, las gráficas que ustedes van a ver en su cuadernillo vienen más completas, pero por ejemplo, el 86% dice que en su tiempo libre ve televisión, es lo más importante que se hace, visitar plazas comerciales o centros comerciales, ir al cine, usar internet, etcétera, y en la parte más baja que no aparece aquí, pues tiene que ver incluso el ir a eventos culturales, no es parte de lo más importante. Este es otro de los temas que se toca en el nivel de percepción. Hay una pregunta que se le hace a los ciudadanos y es si siente que sus derechos han sido violados por alguna autoridad. La primera vez que medimos esto fue en el 2011 y solamente el 7.7% dijo que sí. Luego en el 2012 sube exponencialmente a un 19% de la población que sentía que sus derechos habían sido violados. En el caso del 2013, que fue nuestra última observación, que de hecho fue a finales del año pasado, o sea, es muy reciente esta información, nada más en el tiempo del procesamiento, disminuye a 16.4, pero aún así sigue siendo alta en comparativo con la primera vez que nosotros medimos esto. También en este sentido lo comparamos por sexo, hombre o mujer, ¿quién siente más que sus garantías o sus derechos son violados? Y vemos, por ejemplo, que los hombres, si segmentamos esta información en base al sexo, el 21% de los hombres lo sintió y solamente el 12.7% de las mujeres.
En el caso de edades, por ejemplo, si ustedes lo segmentan esto por edades, en la edad de 18 a 29 años son los jóvenes los que sienten principalmente que sus derechos y sus garantías han sido violados, principalmente por policía municipal y tránsito. Son los entes, porque también se le pregunta, ¿no? ¿Quién es el ente que ha violado tus derechos? Y conforme va creciendo la edad, esto disminuye. La población de más de 60 años es un 10% solamente, que comparado con el 19, pues es mucho menos. Y así está por zonas. Si ustedes lo ven por zonas, por ejemplo, la zona que más reporta que ha sentido que sus derechos o garantías se han violado es la zona que aparece ahí en color verde con el 26%, y la zona que menos reportó violación a sus garantías o a alguno de sus derechos por alguna autoridad es de 11.7%, ¿no? Esto es esta información en cuanto a zonas. También se le pregunta a la gente si ha sido discriminada, si siente que ha sufrido algún tipo de discriminación por cualquier persona, aquí no estamos hablando de autoridades, te han discriminado o has sufrido alguna discriminación. En el primer año fue un 10.3, sube al 15.5 y después cae, ahora en 2013, la población que percibió que fue discriminada en un 12.9%, aun y que esta caída pues es importante, no llega, bueno, a los niveles que tenían en la primera medición o en la primera observación. Y lo interesante es, por ejemplo, ver esto por zonas. La zona que menos siente discriminación es esa que se ve ahí en rosita, que dice 6.1% de los que habitaban en esa zona cuando se levantaron las encuestas decían que habían sido discriminadas. Y las zonas más altas, por ejemplo, por allá 18.8%, pero también si ustedes observan, por ejemplo, la rosa es de 17.9, anda muy cercana con la de 18, las zonas en donde sienten que hay discriminación. ¿Qué tipo de discriminación? Porque también se pregunta, la discriminación es por clase social o nivel económico, la gente siente que lo discriminaron por su nivel socioeconómico, por la edad, por ejemplo, sobre todo a la hora de quererse contratar, gente que tiene 35 años o adelante, por tu físico, el estar obeso, tu apariencia física, tener alguna discapacidad, son los principales reflejos de lo que la gente percibe por lo que está siendo discriminada. ¿Qué se les pregunta también a las personas? Y esta pregunta, de hecho, es una pregunta de UNAVITAD. UNAVITAD hace 2 años hizo un estudio sobre desigualdad en ciudades urbanas, en el cual la red latinoamericana a la que pertenecemos incluimos algunas de las preguntas para estar midiendo esto, y una de las preguntas que aquí les traigo a mostrar es precisamente la percepción de desigualdad. La pregunta es un poquito más grande porque se le hace una reflexión a las personas sobre lo que sería desigualdad, pero se le pregunta si en los últimos 5 años usted siente que la desigualdad en su municipio, que en este caso sería Juárez, ha crecido, ha aumentado mucho, poco, sigue igual, disminuido poco o disminuido mucho. Tenemos como que el aumentado mucho o en alguna medida y el disminuido en alguna medida, y si ustedes observan y sumaran, por ejemplo, los aumentados, la percepción de desigualdad es muy alta, y sobre todo si lo segmentan por edades, quienes perciben mayor desigualdad es la población más grande. Conforme van aumentando la edad de la persona entrevistada, la percepción de desigualdad es mayor. Seguridad, pues todos hemos visto que la seguridad ha mejorado, el robo de automóviles, el robo a comercio ha disminuido totalmente, bueno, no totalmente, muy drásticamente en cuanto a los niveles que teníamos, la cantidad de homicidios igual. Aquí les traigo 2 fuentes, una que es la Mesa de Seguridad, otra que es el INEGI. Hay una diferencia entre lo que nosotros hemos estado viendo, entre lo que reporta la Mesa de Seguridad de INEGI, pero la diferencia principal es que la Mesa, nos comentaban, reporta los homicidios que son dolosos, y el INEGI es homicidio registrado con actas, ¿no?, en registro de función. Entonces, tenemos una disminución que es palpable en cuanto a lo que son los homicidios. También en los homicidios de mujeres, porque es una de las variables que hemos estado siguiendo, que se pidió de hecho en las mesas técnicas cuando se seleccionaron los indicadores, pues, la cuestión vulnerable, sobre todo por este tema de los feminicidios, y entonces vemos como en el 2010, por ejemplo, el INEGI registró 401 homicidios y esto ha caído drásticamente, su último dato es de 108 homicidios de mujeres, ¿no?
Otro de los datos que se maneja dentro del sistema tiene que ver con movilidad. Hay muchas preguntas acerca de movilidad, transporte. Una de ellas es, por ejemplo, si tiene vehículos motor en su casa, ¿no? Y el 30% de la población en el 2013 decía que no tenía ningún vehículo, pero vemos, por ejemplo, cómo va de repente entre aumentando o disminuyendo, sobre todo las personas que tienen de 2 vehículos o de 1 vehículo. ¿Qué otra cosa era bien relevante para nosotros preguntar? Sobre todo que en el momento que se hizo este sistema, la gente no quería salir de su hogar por lo que se vivía, y calculábamos el promedio de desplazamientos, le preguntábamos a las personas cuántas veces había salido de su hogar un día antes de la visita. El promedio de desplazamientos en el 2011 era de 2.8 desplazamientos o salidas de su casa. Luego en 2012 crece a 3.72, mostrando ya más confianza en la gente en salir, y ahora en 2013 vuelve a elevarse, aunque muy semejante, no es un crecimiento tan exponencial como la primera vez, pero vuelve a crecer a un 3.74 desplazamientos de las personas. ¿Qué le preguntamos también? La evaluación del transporte público. El transporte público en 2011 es donde tiene la más baja evaluación, que fue, perdón, en el 2012, que fue de 5.6, luego ahora en 2013 sube un puntito a 5.7, y la situación aquí, por ejemplo, es que cuando vemos esta situación por zonas de la ciudad, que nuevamente vuelvo a aclarar aquí, la evaluación del transporte público solamente lo hace quien es usuario del transporte público. Así, aunque ustedes vean zonas, por ejemplo, que consideren que tienen cierto nivel económico, si está evaluado ahí es gente que usaba o tenía este servicio, no usaba este servicio. 4.9 es la zona que con peor calificación lo evalúa, y las zonas más altas están con 6, la calificación promedio que le dan al transporte público. Pero no solamente se pregunta el transporte público, se preguntan todos los servicios principales. Los 2 peor evaluados es con 5.50 las calles y la pavimentación. En 2013 fue el peor evaluado en la escala del 1 al 10. Luego el transporte público, que son los 2 últimos que aparecen ahí. ¿Cuáles son los mejores evaluados? Que lo han salido y de hecho han mejorado su calificación. Por ejemplo, la recolección de basura, que queda con un 8.9, casi un 9. El servicio de agua con 8.50. El alumbrado público con 7.50. De ahí en fuera, luego recae ya bastante las áreas verdes, transporte público y calles y pavimentación, ¿no? Y esto también, por ejemplo, lo podemos ver por zona. Les traigo una muestra, por ejemplo, el peor evaluado, la zona que peor evalúa es con 7.9. La zona que mejor evalúa son 2, coinciden sus calificaciones promedio, y es con 9.4 las zonas que mejor evalúan el servicio de recolección de basura. En cuanto a calidad, por ejemplo, de calles y pavimentación, la zona que peor evalúa le dan 4.41. La zona que mejor evalúa le da un 6.38, pero podemos ver y tratar de ver de acuerdo a la zona donde estuvo el levantamiento, cómo promedia la percepción de la calidad de las calles. En cuanto a medio ambiente, también se evalúa lo que son muchas variables, entre ellas la cantidad de residuos que generamos, residuos sólidos urbanos. Vemos, por ejemplo, que en el momento de la situación, por ejemplo, en crisis, cayó bastante la generación de residuos, pero en los últimos años esto ha crecido, generamos más residuos en los últimos años. Otra de las preguntas de la encuesta de percepción es el principal problema que tiene la ciudad. Le preguntamos que nos diga cuáles son los 3 problemas más importantes de la ciudad. Nuevamente, porque esto ha sucedido en los 3 años, aparece la seguridad, la violencia como el problema más importante que percibe la ciudadanía, con un 29.9%. Hay muchos más, en esta gráfica solamente les traigo pero lo interesante que quiero que vean es el comparativo de esta percepción. En el 2011 también fue la inseguridad el que apareció en primer lugar, pero en aquella ocasión fue el 54% de los entrevistados que lo concibieron como el problema más importante. En el 2012 vuelve a aparecer como el primer lugar, pero ahora ya no el 54%, esto cayó al 32%, y en 2013 sigue apareciendo en el primer lugar, pero todavía menor. Eso quiere decir que la gente percibe también, así como lo dicen los datos oficiales, percibe que realmente la seguridad cada vez es mejor, porque va disminuyendo la cantidad de personas que lo ven como la principal
problema de nuestra ciudad. Otro de las variables que vemos es la percepción en la situación económica, es decir, cómo percibe la gente que está su situación económica al momento de la entrevista con respecto al año anterior. En el 2011, si ustedes observan, el cuadro que es azul, que es el que se ve más grande ahí, era el 64% que junto con el rojito decían que su economía era mucho peor o peor. Luego, en el 2012 esto mejora bastante, porque la mayoría de las personas o lo ven igual, pero crece bastante la población que dice que está mejor. Ahora, en 2013, se mantiene, si ustedes observan los amarillos prácticamente se mantienen, que era la gente que se percibía igual el color amarillo, el de en medio. Pero ¿cuáles cambian? Cambia la población que decía que era mucho mejor, y mejor es el 25.2, y ahora ya nada más es el 19. Y esa población como que se pasa al extremo de decir que su situación económica está peor y crece del 30 al 35. Si ustedes observan, este dato es muy interesante para nosotros. De hecho, lo tenemos por zona. Y aquí solamente les comento de la población que considera que su situación económica fue mejor. El 25% es el más alto y está en el extremo allá por Anapra, y el 19.6%, ¿no es cierto? No veo ahí el menor, déjenme ver cuál es. 16, y es que ahora no me lo destacaron, el 16% creo de la zona verde, ¿verdad? Es el que tiene el menor percepción de que su situación económica ha sido mejor. Este otro dato es oficial, este ya no es de la encuesta de percepción, les voy a tratar de ir aclarando. Este dato es del DNUE, que es el Directorio Nacional de Unidades Económicas, que maneja estadísticas de cuántas empresas hay en la ciudad. En este caso, en el 2012, por ejemplo, cuando hicimos el año pasado el corte y vimos, había 36.521 empresas de todos los sectores, lo tenemos clasificado por sectores, comercio, industria, servicios. Ahora en 2013, la última actualización del DNUE reporta 36.511, 10 empresas menos, comparado un año con el otro, ¿sí? ¿Qué otras cifras les traigo? Por ejemplo, maquila es algo importante para nuestra economía. Vemos ahí la fluctuación histórica de la maquila y el reporte, que de hecho creo que el día de hoy sacaron información ya más reciente, pero teníamos para octubre del 2013 322 plantas, y en empleo, por ejemplo, para noviembre del 2013 ya había 206.154, la cifra que creo que ya salió fue la de diciembre, como estaba, pero al menos para noviembre, que es el tope que tenemos, hay 206.000 empleos, y todavía, aunque si ustedes se fijan en la línea de tendencia, esto va creciendo, todavía no estamos a los niveles de los 217.000 que están en el 2007, que es cuando se empieza por parte de INEGI a medir el empleo que genera IMEX. Los trabajadores, esta es información del IMSS, y si ustedes observan, de hecho es trabajador formal, permanente o eventual, sí ha ido creciendo, se ve esta mejoría, pero a diciembre del 2013 hay 348.000 empleos que todavía nos muestran un rezago. Si ustedes observan, el 2007, por ejemplo, eran 374.000, todavía, aunque estamos en este proceso de recuperación, todavía estamos en este rezago. Los flujos fronterizos, por ejemplo, ¿cómo van los flujos fronterizos? Si ustedes observan, todavía parecen ciertas líneas caídas, pero no tanto en la cuestión del transporte de mercancías. El transporte de mercancías tiene un muy pequeño disminución, pero luego crece a 399.000. Por ejemplo, los pasajeros atendidos, en el 2013 estamos hablando de 702.000 pasajeros atendidos durante todo el año pasado, y llegamos a tener hasta 900.000 pasajeros, todavía estamos hablando de 200.000 casi, no hay pasajeros. La gente pertenece o participa en organizaciones. Para nosotros como asociación esto es bien importante. En el 2011 solamente un 11.9% dijo que sí, principalmente iglesias, luego esto crece en 2012 y nuevamente en 2013 vuelve a crecer a casi el 19%. Aquí la situación es que la mayoría lo hace en asociaciones religiosas. ¿Y dónde está la mayor participación ciudadana?
pues bueno, 33% afirma participar por lo menos en alguna organización, y aquí pudieron haber mencionado desde una asociación religiosa a civil, empresarial, etcétera, y la que menos participación tiene es con un 10.9%, la zona que menos lo refleja. Principalmente en iglesias, por ahí vienen algunas cómo está. ¿Qué se le pregunta a la gente sobre si votar es importante? La gente sigue insistiendo que es muy importante, un 62%, pero no salen a votar en esa misma proporción. ¿De quién es culpa la corrupción? De ambos. El 72% vuelve a decir que es de ambos, es decir, gobierno y ciudadanos, es culpa la corrupción. Se castiga a quien comete un delito, cuestión de impunidad. Aquí, muy rápido, nada más quiero que vean, por ejemplo, cómo el azulito, que decía que siempre, en el 2012 cae hasta un 16.6%, y quien decía que casi nunca, por ejemplo en el 2012 que eran 28, sube a un 35.5, como que crece el nivel de impunidad nuevamente. ¿Conocen a los regidores? Lo hemos preguntado. En el 2012 solamente el 2.3% de la población pudo mencionar por lo menos el nombre de un regidor. Ahora en 2013 el 2.32% pudo mencionar por lo menos el nombre de un regidor. ¿Conocen al síndico? En 2012 el 2.2% pudo mencionar el nombre del síndico, ahora en 2013 el 2.7%. Prácticamente no hay mucho avance en esto, pero lo que yo sí quiero aclarar aquí, por ejemplo, es que los regidores acababan de entrar, por ejemplo, y si comparamos que los otros ya tenían más tiempo, pues andamos ahí en los mismos niveles de conocimiento. La gente cuenta con acceso a internet, en su casa el 42%, en celular el 26%. ¿Qué tipo de acceso a internet? ¿En dónde está la zona con mayor acceso a internet? En la zona que está ahí con color rosa, 60%. ¿En dónde hay menos acceso a internet? En la zona que tiene el rosa más fuerte, 19.6%. Si cuenta con internet celular, vemos por ejemplo también las diferencias por zona y por edad. Acceso a internet por edad, de 18 a 29 años es quienes más tienen. De 60 años o más, solamente el 7.8%. Redes sociales, la principal red social es el Facebook. Los jóvenes, más de casi el 70% de los jóvenes dicen que tienen cuenta de Facebook. Luego baja esto totalmente de Twitter, es como que la menos usada, 0.9%. LinkedIn casi nadie, pero si esto lo ven por edades, pues más de 60 años, solamente el 4.7% reportó el acceso a una red social. Y si ha asistido a algún evento convocado por redes sociales, solamente usuarios de Facebook, el 23%. Para nosotros era importante medir esto porque muchos movimientos sociales han nacido a partir de las redes. Y pues bueno, con esto quiero concluir esta primera parte. Me fui muy rápido, disculpen. Y muy valioso, muy valioso. ¿Sí se escucha? A ver, Erika. Me dio mucho gusto, son datos bien interesantes, Erika, y yo les pido, si tienen oportunidad, nos están acompañando varios regidores, si se pueden levantar con todo respeto y el saludo bien grande. ¿La razón? A ver, sí, es que miren, pero pongámoslo de esta manera. Miren, es muy bonito porque si se dan cuenta, Erika les dio el tremendo golpe, el golpe al ego. A mí me hubiera dolido, pero ya después les dio la papachadita porque les dijo, bueno, pues es que son nuevos, igual no los conocen, pero bueno, ya es valioso el hecho de que estén ustedes hoy aquí sentados y que se interesen en estos números, así que gracias por estar aquí. ¿Tienes por ahí? Ah, sí, perdón. Pero eso opina la gente, ya les preguntamos, pero queremos hacer aquí un dato interesante. Ustedes son una muestra. Ustedes forman parte también de un número y a muchas personas, si tienen oportunidad, les dimos unos botadores, les dimos unos aparatitos. ¿Los tienen por ahí a la mano? Les pido los saquen. Vamos a hacer por ahí un ejercicio bien interesante. Erika estaba preguntando cómo fue que ustedes se enteraron, cómo se entera la gente de ciertos eventos. Vamos a hacer la primera pregunta. A ver, ¿dónde queda? ¿Dónde me queda? A ver, ya me quedó. ¿Cómo se enteró usted de este evento? Ustedes ya vieron los votadores, son unos aparatitos, solo se permite votar una vez. Y aquí va, del 1 al 5, ustedes lo van a ver con una letra y con un número. Les pido presionen una sola vez. ¿Se enteró por carta, por teléfono, por correo electrónico, televisión o Facebook?
Les pido voten y vamos a ver cómo fue la participación. Son un número, la representación son 250 votadores los que se entregaron durante esta tarde. ¿Qué tal participan y qué tal saben presionar el botoncito? Aquí vamos con el número. A ver, yo ya me perdí. 208, 213. Aquí arriba, por cierto, ciertamente ustedes están viendo, en la parte de arriba hay un botoncito en el que se alcanza a observar cuántas personas han votado. Son 218, 221 hasta el momento. Y vamos a ver de qué lado me quedó a mí para presionar y que ya se pueda ver el número. A ver, ¿de qué lado es? A ver, vamos a ver quién votó y cuántos votaron. ¿Lo pueden hacer aquí a través del sistema o lo hago yo de aquí? Sí, tienes que darle. ¿Sí? Aquí está. La gente se enteró de esta manera a través de carta el 11% y el correo electrónico, que me parece es una herramienta muy efectiva, por lo menos con ustedes, el 55%. A través de Facebook solamente el 22%. Gracias. Vamos a hacer preguntas. Les decíamos, ustedes son una muestra y vamos a hacer la siguiente pregunta. Son muy poquitas. ¿Cuál considera usted que es el principal problema de Ciudad Juárez? ¿Pobreza, desempleo, inseguridad, corrupción o drogadicción? Voten, por favor. Aquí estamos viendo, ya están votando rápidamente, vamos a 130 casi, van muy rápidos. ¿Quieren saber qué opinan ustedes sobre cuál es el principal problema de Ciudad Juárez? Este es el número. A ver, cerramos, que nos digan por favor cuál es el resultado, cuántas personas consideran que es el principal problema de Ciudad Juárez. Quedamos en 235. Y aquí está el número. La gente considera, ustedes consideran durante esta tarde, esta es su opinión, que la pobreza forma el 15%, la drogadicción apenas el 3% y la corrupción el 36%. Este es un dato bien interesante porque si ustedes pusieron atención, lo que nos decía Erika era que la gente considera que hay mucha corrupción, pero a mí me pareció valioso que ya aceptan, no son solamente las autoridades, no son ellos, somos también nosotros. Y mientras seamos conscientes de quiénes somos nosotros, lo podemos mejorar. Siguiente pregunta, vamos, ¿se siente más seguro hoy usted que hace un año? ¿Sí o no? Por favor, emitan su voto, son solamente dos opciones, 1 o 2. Ya le van tomando el control, ¿verdad? A ver, mire, les voy a dar un dato. Se entregaron 250 votadores, por allá hay como 20 personas que no le están presionando el botoncito, por lo menos no se está marcando, nos estamos quedando casi en 230, A ver, vamos a darles más tiempo, pero a ver, ¿se sienten más seguros hoy que hace un año, 2013, 2014? Este es el resultado, vamos a presentárselos. Están más seguros, se sienten mejor, se sienten hoy mejor y esta es la opinión. Que por cierto, pues se quedan varias preguntas en el aire, pero a través de lo que ustedes han visto. Un dato importante que les quiero hacer mención, hay estos números que se les presentaron, les decíamos, está todavía el reporte más detallado y se los vamos a entregar a través de un librito al final del evento. La siguiente pregunta, ¿en el último año siente que sus derechos han sido violados por alguna autoridad? ¿Sí o no? Por favor, emitan sus comentarios y vamos aquí, 2 respuestas, ¿sí o no? Van marcando más rápido a partir de la experiencia de hacerlo la primera vez. Nos detenemos aquí en 230 aproximadamente y esta es la medición. ¿En el último año siente que sus derechos han sido violados por alguna autoridad? ¿Qué les parece el número? Sí, un 43% de todos los que están aquí, les comento, porque se daba la medición sobre los sectores de la población en donde se sienten más vulnerables o sienten que han sido víctimas de algo. Aquí un 57% y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo percibe su situación económica respecto al año anterior? Esta pregunta es bien valiosa, son 5 opciones y lo pongo a consideración, sobre todo por las reformas que se acaban de aplicar y así como muchas personas sienten que su economía ha sido igual, otros han dicho no ha mejorado o hay quien dice es para bien, que es básicamente la intención de todas estas reformas. Aquí está, la gente está opinando, ya vamos en 225, se queda regularmente en 230 y esta es la opinión de usted. Es una muestra, son números que ustedes están emitiendo en este mismo momento. Se hicieron reformas
la intención es mejorar, sin embargo, ¿cómo percibe su situación económica respecto al año anterior en este 2014? Nos está doliendo, ¿no? Aquí están los números, 32% dice que peor, 25% dice que igual, y el 6% está bien positivo de los que nos están acompañando, que dicen que estamos mucho mejor. Y bueno, son todas las preguntas, les agradecemos, guarden por favor sus votadores. Vamos a ir a un reporte bien interesante. Esto opina aquí Ciudad Juárez, pero estos ejercicios se están haciendo ya en otras partes del mundo. Se tiene ya experiencia y les vamos a presentar muy brevemente otro ejercicio muy similar que se está realizando en otro país, y este es Colombia. Ejercicio de los cómo vamos en Bogotá, cómo vamos a medir la calidad de vida en la ciudad. Es muy importante no solo medir la calidad de vida con indicadores técnicos y los indicadores que nos está entregando la administración, sino también conocer cuál es la percepción que tienen los ciudadanos sobre la calidad de vida, si la calidad de vida está mejorando o no, y qué pasa con la calidad de vida en la ciudad. La importancia de medir la percepción es muy grande. No basta solamente con utilizar indicadores técnicos, como llamamos, es decir, con datos públicos, sino que también es muy importante entender qué es lo que está sintiendo, percibiendo la población en el territorio y en las diferentes áreas de políticas públicas, y con esta última información poder hacer los cruzamientos necesarios y más interesantes para justamente entender en relación a lo que los datos duros nos están diciendo, qué es lo que la población está percibiendo en el territorio. Muchas veces tanto el dato duro como el de percepción nos pasan mensajes parecidos, pero muchas otras veces el mensaje que nos pasa es bastante diferente. Los cómo vamos en Colombia tienen una metodología de seguimiento a la calidad de vida que combina indicadores de carácter objetivo y subjetivo. Estos segundos provienen de una encuesta de percepción ciudadana que se realiza en el caso de Medellín desde el año 2006. Llevamos 8 años ininterrumpidos, yendo hasta la ciudadanía, hasta los hogares, con una encuesta de más de 130 preguntas en más de 13 módulos, para tratar de analizar la percepción de la ciudadanía sobre su calidad de vida. Entendemos que es fundamental complementar los indicadores de carácter objetivo que provienen de fuentes oficiales, porque es necesario entender qué tan satisfechos están los ciudadanos con la oferta de bienes y servicios que ofrece su ciudad. En ese sentido, entonces, es que realizamos esta encuesta anual de percepción ciudadana, la cual es apoyada por 9 entidades socias de Medellín. ¿Cómo vamos? Todas entidades de carácter privado. Creo que el beneficio de participar de cualquier red es muy grande por el simple hecho de estar intercambiando, conociendo, aprendiendo de los errores muchas veces con otras iniciativas que están trabajando con la misma perspectiva, y en el caso de la red latinoamericana creo que es todavía mayor el beneficio porque este intercambio es constante, más intenso, y trabajamos con muchas acciones comunes, lo que permite que vayamos creando una masa crítica en muchas de las áreas en las que trabajamos. Especialmente porque consideramos que el trabajo en red potencia los análisis que realizamos. De hecho, muchísimas ocasiones nos están demandando la comparación con otras ciudades para tenerlos como referentes en el avance de la calidad de vida. Creo que esa comparación de indicadores, tanto de carácter objetivo como subjetivo, es fundamental, y también aprender las buenas prácticas de otras ciudades. Eso lo hacemos permanentemente dentro de esta red, y creo que es uno de los valores agregados más importantes de la red latinoamericana. Y bien, esto se opina en Colombia, pero vamos aquí a Ciudad Juárez a la siguiente fase de esta presentación. Miren, les platico, hay un dato bien interesante, es el índice de calidad de vida. A mí me llamaba la atención, si ustedes pusieron en detalle en una de las participaciones, que tenemos una masa crítica. Cuando las personas no saben es cuando tienden a hacer, obviamente, opiniones pues fuera de la realidad, y queremos que la gente pues esté mejor informada y que participe verdaderamente. ¿Cómo nos conocemos? Vamos a mostrar en esta segunda parte el índice de calidad de vida. Estamos Juárez ya nos presentaba de esta manera, pero ¿qué tal si nos comparamos con otras ciudades
que aquí en México tienen la misma cantidad de habitantes. ¿Les parece si hacemos ahora así la presentación? Hay ciudades en el país que tienen el mismo número de habitantes. ¿Qué opinan ellos sobre su comunidad? ¿Qué opinión tienen y qué mediciones que nos presentaba Erika se pueden comparar ahora Ciudad Juárez con ellos? Este es el dato, índice de calidad de vida. Así estamos Juárez, con el apoyo de algunos investigadores, presenta el Índice de Calidad de Vida Municipal. Este índice nos permite conocer la calidad de vida de diferentes municipios de México y poder comparar la situación de Juárez frente a los 20 municipios más poblados de México. El índice de calidad de vida. Bien importante. El índice de calidad de vida municipal es un esfuerzo que hemos estado trabajando ya a lo largo casi de 3 años. Cuando nace esto del sistema de indicadores, cuando empezamos a trabajar con la red latinoamericana y con la red mexicana, si ustedes alcanzaban a escuchar algo de la información que nos comentaban los que están coordinando aquellas intenciones ciudadanas, porque todas ellas son ciudadanas, es algo que se está dando en toda Latinoamérica y que en México pues somos bien pocos las organizaciones que lo estamos trabajando. En la red mexicana, si vieron por ahí los logos, estamos trabajando en un comité de indicadores tratando de ver de qué forma podemos medirnos, podemos compararnos. Y en este sentido hay una coincidencia cuando empecé a coordinar el sistema de indicadores con el haber entrado a estudiar un doctorado. Es un doctorado en desarrollo económico y sectorial estratégico en una universidad que es del estado de Puebla, que se llama UPAEP. Cuando estoy en este trabajo del sistema de indicadores y en plática con todo el personal de Plan Estratégico de Juárez, decíamos, ¿cómo hacemos que toda esta información con la que contamos no solamente nos permita vernos a nosotros mismos? Porque parece ser, como ustedes lo han visto, que la seguridad está mejorando, parece ser que la economía está mejorando, la gente así lo percibe, pero ¿qué tal si dejamos de vernos a nosotros mismos en nuestra historia? ¿Y qué tal si nos comparamos? ¿Cómo estamos nosotros con esos mismos datos frente a otros países o frente a otros municipios? Soñar frente a otros países fue mucho y dijimos, vamos a empezar con calma, vamos comparándonos con otros municipios. Y propuse en mi tesis doctoral generar un modelo de índice de calidad de vida municipal, un índice que buscaba encontrar variables o encontrar datos que pudieran ser comparables, es decir, que se pudieran comparar porque fueran medidos de la misma forma, por los mismos entes, y que cualquier municipio que quisiera medirse de esta forma pudiera medirse y pudiéramos compararnos, ¿no? Y el objetivo era claro, y sobre todo en algunas de las mesas técnicas donde llegamos a estar hace 3 años, ya casi 4, decían, bueno, pues es que tú presentas muchos datos y te la pasas diciendo y esto bien y esto mal, etcétera, pero conclusión, ¿estamos bien o estamos mal? No podemos tener un solo dato, un solo número que nos diga más o menos cómo estamos, y en esta construcción de tratar de llegar a compararnos y a medirnos, pues fue que entramos en este mundo académico de tratar de hacerlo de una forma formal, tratar de generar una metodología en la cual nos pudiéramos medirnos de una manera sencilla. Y pues bueno, quiero agradecer a mi director de tesis, que es el doctor Luis Gutiérrez Casas, que pues ha estado durante estos 3 años acompañándome en lo que es la elaboración de este documento. Forzosamente tengo que tener 2 asesores más que son externos que me exige UPAEP, adicional a mi director principal. Son 2 doctores, es la doctora Gabriela Sánchez Bazán de la UPAEP y es el doctor Mario Jiménez Suárez. En conjunto con ellos hemos estado trabajando para aportar específicamente a Plan Estratégico de Juárez. Esto es la aportación y el trabajo es conjunto, porque finalmente es la organización que ha sostenido este sistema y que ha estado dándole vida a toda esta información que tenemos. Y el año pasado presenté lo que fue la candidatura, defendí parte de lo que es el modelo, logré obtener la candidatura y este año tengo que ir a defender ya el grado. Estoy en ese proceso todavía de defender el grado para la obtención del grado doctoral. ¿Qué quiero comentarles sobre este modelo de manera muy rápida? Definimos la calidad de vida como algo multidimensional y yo creo que aquí todos eso lo tenemos claro. ¿Qué es calidad de vida? Es un término cualitativo. ¿Qué impacta en la calidad de vida?
¿Cuántas cosas pueden impactar en la calidad de vida? Son tantas cosas las que pueden impactar que tenemos que generar criterios. El índice es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que mide diversas dimensiones de la calidad de vida, subjetivas y objetivas. Los principales datos del índice de hecho son objetivos, son de fuentes formales y oficiales. Solamente uno de los índices es de información subjetiva, todos los demás son fuentes formales. Todas las fuentes son oficiales, todas son bajo los mismos parámetros. La principal fuente de casi todos los indicadores que estamos utilizando para la construcción de este índice es INEGI, que mide de la misma forma a los municipios. ¿Cuál es el problema de esto? Y que a mí me encantaría hacer una petición a los gobiernos, es en la celeridad de la información, que siempre tenemos por lo menos un año de rezago. Claro que este índice, que es nuestra primera medición, trae periodos de rezago porque las fuentes formales tienden a no tener los datos conforme cierra un año, ¿no?, para poder tener este dato. Esta es nuestra primera medición y hay algo que para nosotros es bien importante, porque fue de hecho una discusión. De estas dimensiones que decidimos medir, ¿cuál era más importante? La seguridad. ¿Cuál es más importante? No sé, la pobreza de la ciudad. Y una de las conclusiones, sobre todo que llegamos como asociación, como postura de plan estratégico, es que todo es importante, que para tener calidad de vida no solamente es necesaria la seguridad, puedes tener prioridades en cierto momento tu prioridad puede ser la seguridad, pero no quiere decir que el medio ambiente deje de ser importante y tampoco quiere decir que, por ejemplo, no sé, la pobreza no interese, todo tiene en la calidad de vida o impacta. Y de hecho hay ciertos autores en los cuales respaldamos esta percepción en la cual para nosotros todo es importante. No solamente todas las dimensiones importan, sino que también para podernos comparar. Para poder hacer esto comparativo entre todos los municipios, a lo mejor hay municipios que tienen alguna prioridad más importante en ese momento, pero no quiere decir que lo demás no interese. Y entonces teníamos que, para efectos comparativos también, que conservar el mismo peso a todas las dimensiones. Muy rápido, ¿qué es el índice de calidad de vida municipal? Es un número que va en una escala de 0 a 1, ¿sí? Esta escala es comparativa. De hecho tiene 6 escalas que ustedes lo van a ver como en colores, va desde muy buena calidad de vida hasta muy mala calidad de vida, ¿sí? Generalmente por colores vamos a distinguir estos 6 niveles en cuanto a calidad de vida y es comparativo, o sea, el índice es comparativo. ¿Qué quiere decir? Quien obtenga un 0 fue que al comparar los datos con los demás municipios fue el municipio que estaba peor en esos datos. Quien tenga 1 es, al comparar estos municipios, fue el municipio que tenía mejor información de estos datos. Se compone de una serie de indicadores y de índices, el índice de calidad de vida municipal. Solamente les voy a hacer un resumen muy breve de esto, no me voy a ir mucho a la metodología. Son 7 dimensiones las que mide, todas ellas a partir de ciertos criterios de selección, porque teníamos que conservar pues el hecho de que el dato que apareciera pudiera ser mejorable, pudiera ser medible, fuera continuo, es decir, no solamente en un estudio que sí una sola ocasión y que no vamos a poder estar monitoreando. Tuvimos que hacer cierta discriminación y tenemos 7 índices, uno que se llama el índice de vida, el índice de educación y deserción, el índice de nivel de pobreza, el índice de participación, que para nosotros es clave, como sistema de indicadores lo que buscamos es la participación ciudadana, el índice de bienestar subjetivo, que es el único índice que no viene de una fuente oficial, todas las demás fuentes son formales, el índice de seguridad y justicia y el índice de medio ambiente. Cada uno tiene una serie de indicadores y datos. Los municipios contra los que nos comparamos, una aclaración, no es que tengamos la misma cantidad de población, sino que somos los más grandes. Decidimos seleccionar para esta primer comparación, que no quiere decir que el índice se puede usar para cualquier otro municipio, pero cuando estábamos en esta discusión de contra quién nos comparamos en esta primera medición, decidimos elegir a los 20 municipios con mayor población en el país de acuerdo al último censo del INEGI, que en este caso pues ustedes saben fue del 2010. Juárez aparece ahí, pero si ustedes observan cómo estamos territorialmente, nos permitió una selección bien interesante, porque aparecen las fronteras, o sea, nos estamos comparando con fronteras, Juárez, Mexicali, Tijuana. Aparece una ciudad también importante en nuestro estado, que es Chihuahua, con la que solemos compararnos de repente también. Aparece Monterrey, Aguascalientes, maquilas que se han ido, por ejemplo, para Querétaro, aparece Querétaro, etcétera. Este no es un índice económico de crecimiento económico, y quiero aclararlo, es de calidad de vida, ¿sí?
estamos hablando de cuestiones de calidad de vida y estamos hablando de distintas dimensiones. ¿Cómo aparecemos? Si ustedes quieren verlo en peso poblacional, Ciudad Juárez, de acuerdo al censo, si los ranqueáramos, estaría en el 6º lugar en cuanto al número de habitantes. En primer lugar estaría Ecatepec con 1.600.000. ¿Quién sería el último? Por ejemplo, Chihuahua, si lo ven, aparece en el 15º lugar con 819.000 habitantes y San Luis Potosí con 772.000. Estaríamos hablando de que el municipio que menos población tiene son 772 y el que más población tiene es 1.600.000. El objetivo es que dijéramos, bueno, es que a lo mejor no nos estamos comparando con un municipio que tiene tan poquita población que no tiene los mismos problemas que un municipio grande, ¿no? Entonces, vamos a tratar de compararnos con los que tienen lo mismo. Y empezamos entonces con esta comparación de este índice. Y voy a empezar con el primero que le llamamos el índice de vida. Y todos estos indicadores, uno de los criterios que buscamos, adicional a la lista de criterios de selección, era que también estuvieran con un respaldo legal. Es decir, porque tuvimos que trabajar con algunos abogados, que por lo menos fueran derechos o obligaciones como ciudadanos mexicanos de cualquier municipio. Y entonces no solamente están respaldados en cierta metodología técnica, sino también legal. Aquí tomamos, por ejemplo, a la Ley General de Salud. Hay un párrafo muy específico que le dio vida a este índice, que nos dice que debe de haber en los ciudadanos mexicanos la posibilidad de la protección a la salud, pero la situación del inciso 2 que viene ahí es la prolongación de la vida. Hablamos de que puedas vivir más años. Y dos de los principales datos que componen este índice es la edad promedio de muerte y la tasa bruta de mortalidad. ¿Cómo salimos en estos datos? Zapopan ocupa el lugar número 1, es el municipio que mayor índice de vida tiene entre los indicadores que se trabajan. Aguascalientes aparece con .78, Naucalpan con .76 y lamentablemente Juárez aparece en el lugar 19 en la escala del 0-1 con 0.357. ¿Cómo aparecemos en el índice de educación y deserción? A este índice le da vida el artículo 3º constitucional. Calculamos tasas brutas de deserción de primaria, secundaria y bachillerato. Calculamos también tasas brutas de cobertura educativa. ¿Cómo salimos? Puebla aparece en primer lugar, no con 1, no logra el 1, .89, Toluca .75, Hermosillo .68, les voy a decir los primeros así para no llevarme mucho tiempo. Lamentablemente Juárez vuelve a aparecer en los últimos lugares con un lugar 18, un índice de .18, Acapulco de Juárez .15, Netzahualcoyotl con .12 en deserción educativa. Pobreza, ¿cómo estamos contra estos 20 municipios en cuanto a pobreza? Aquí medida con Coneval y con uno de los datos de Coneval es la población que está en situación de pobreza. Se crea este índice, Monterrey aparece con el mejor número en calidad de vida, de hecho logra el 1 cerradito, a Guadalajara .95, Zapopan .94. ¿Quiénes son los que tenemos los índices más bajos? No aparecemos en los últimos, pero estamos por ahí en el 14º lugar. ¿Quiénes aparecen en los últimos en este índice? Puebla .38, Ecatepec de Morelos .35, Toluca .32 y Acapulco de Juárez con 0. Ese fue el municipio que incluso obtiene un 0. El índice de seguridad y justicia, y aquí muy rápido sí necesito hacer una aclaración, porque este fue un dolor de cabeza construirlo, porque sabemos, por ejemplo, que no todo el mundo denuncia un robo, un secuestro, cómo medir realmente cómo estamos frente a seguridad o frente a justicia, y en esta selección de datos, con asesoría incluso de algunos abogados, tomamos uno de los crímenes nada más, uno de los delitos que más impacto tienen y que tiene que ver con los homicidios, por varias razones. Uno principal es que, por ejemplo, es un delito que se sigue de oficio, no tiene que estar denunciado por nadie. En el momento que hay un homicidio en un año, por ejemplo, en automático se registra su acta de defunción como un homicidio y se supondría que si se es eficiente, inmediatamente debería estar un proceso de investigación. No hablemos de sentencia, este índice incluso no mide las sentencias, solamente trabaja tasas brutas de homicidios y una tasa bruta de eficiencia procesal, es decir, que por lo menos por cada homicidio mínimo haya un expediente en proceso de investigación. Ni siquiera hablamos de sentencia, solamente esto, y sustentado en un artículo también donde habla
no se los voy a leer completo, pero a lo largo de este artículo habla de que debe de haber eficiencia y debe de haber investigación en los crímenes. Entonces, muestra homicidios porque no tenemos de los otros datos más objetivos, y entonces, ¿cómo estamos? Zapopan, primer lugar. De hecho, yo estoy sorprendida con los datos de Zapopan, los porqués, me interesa saber los porqués de Zapopan. Querétaro, si se fijan la diferencia, por ejemplo, entre Zapopan y Querétaro, aunque aparece en segundo lugar, es de 0.553. Realmente la mayoría de los municipios aparecen en escalas de media a muy baja calidad de vida, y Juárez aparece en el último lugar con un índice de 0 en la calidad en cuanto al índice de seguridad y justicia. Monterrey aparece en el 19, Acapulco aparece en el 18, Chihuahua aparece en el 17. Otro de los índices para nosotros bien importante era el de participación. En la encuesta de percepción manejamos mucha información de participación, pero lamentablemente no la tenemos para los otros municipios. Y entonces también en la selección de qué decidir para elegir participación, nos enfocamos también en por lo menos la participación ciudadana en la última elección de ayuntamiento. O sea, ¿qué tanta gente realmente fue y salió a votar en sus elecciones? Querétaro aparece en primer lugar en el índice, Toluca, Monterrey, Mérida son los primeros lugares con índices muy altos. Si se fijan, el verde implica que están en muy alto, 1.98 en comparativo con los 20. Luego esto cae Juárez, aparece en el último lugar, en el lugar número 20, en ese comparativo de la cantidad de gente que salió a votar en la última elección de ayuntamiento. El índice de medio ambiente es otro de los índices. Este indicador o este índice también, lamentablemente, no hay toda la información que nos interesa tener. Por ejemplo, la calidad del aire, no todos los municipios tienen una forma de medirlo, incluso nuestro municipio, los equipos ya no están muy actualizados. Tuvimos que hacer selección. Agua, por lo menos el agua que se recicla o se trata, las aguas residuales para la garantía futura sustentable, y los residuos sólidos por habitante. También aquí hay una ley, no se las voy a leer, que trabaja la cuestión de la prevención y gestión o el ambiente adecuado en cuanto a residuos sólidos, y aquí estamos en los primeros lugares. Juárez aparece en ese índice, en la escala del 1 al 0, aparece en el cuarto lugar con 0.49. Toluca es el municipio que aparece con un dato más alto, y los últimos lugares los tienen Hermosillo, Querétaro, Mérida, que aparecen en el último lugar cuando comparamos la generación de residuos por habitante, el agua que reciclan, etcétera. Y este es el índice que yo les comentaba, que es el único que no es de fuentes oficiales. Este índice, de hecho, tenemos la esperanza de poderlo seguir midiendo, pero a lo mejor esta es la última vez que lo vamos a medir, porque este tiene que ver con las encuestas de percepción, de bienestar subjetivo. Ciertas organizaciones a nivel mundial, universidades, han dicho que ya no solamente debemos de medir la calidad de vida desde los datos duros, sino que realmente tenemos que preguntarle a la gente su percepción. Y también este índice es multidimensional, o sea, es tu percepción, incluso entra aquí la felicidad, qué tan feliz eres, entra la calidad de vida, tu salud, etcétera, pero esto es subjetivo. Hubo una coincidencia bien interesante cuando estábamos construyendo este índice, porque nosotros solamente teníamos estos datos para Juárez, pero en ese mismo año UPAEP, junto con unas organizaciones y unas universidades extranjeras, hicieron un índice, midieron cierto bienestar subjetivo para 100 municipios del país, de los cuales 19 sí estaban de los 20 que nos estábamos comparando. Entonces decidimos tomar como ejemplo, aunque creamos nuestra metodología, decidimos para poder ver cómo estábamos en ese mismo periodo en el que estábamos levantando esta información en cuanto al bienestar subjetivo, porque de hecho, si ustedes recuerdan, en el 2012 incluso INEGI hizo ya su primera prueba de un estudio subjetivo de felicidad y demás, y lo hizo precisamente a partir de recomendaciones de la OIT, donde le dicen que tiene que medir ya de otra forma, no solamente datos cuantitativos como el PIB, sino el bienestar y el progreso a partir de la percepción. Y aquí León aparece en primer lugar con un 1, Mérida con 0.94, Zapopan sigue estando ahí en los primeros siempre, 0.90, Querétaro, y en esta misma medición, que la fuente por ahí viene, no sé por qué dice ahí censo,
Juárez aparece en el último nivel de felicidad, 19 de 19, porque el municipio para el cual no había esa información era para Naucalpan de Juárez. ¿Cómo está el ranking para que lo vean? Y finalmente todos estos índices construyen uno solo, que es el último que quiero que vean ahí, el que está de rojo. El índice de calidad de vida municipal se construye a partir de los otros. Y al final, cuando hacemos todo el análisis de todos los índices, Juárez queda en el lugar 20 de 20. Lamentablemente, en nuestra primera medición, Juárez aparece en primer lugar Zapopan con .76, como el municipio comparado con esos 20 como la mejor calidad de vida. Aguascalientes en el segundo lugar, Toluca, Querétaro y Mérida son los que aparecen en verde, que implica una calidad de vida alta cuando se les compara. En el caso de nosotros, aparecemos junto con Tijuana, junto con Acapulco y Ciudad Juárez en los últimos lugares a nivel municipal. La idea, y que yo quiero porque escucho sus comentarios y no sé si son buenos, no sé si son malos, no, lo importante para mí que quiero dejar aquí claro, no es que hayamos salido en este momento en el último lugar. Lo relevante no es eso. Lo relevante es que a la medida que ya nos dejamos de ver, cuando vemos los datos año con año, parece que estamos mejorando, pero cuando decidimos compararnos, y ahora sí ya no nada más vernos a nosotros mismos, sino ahora sí saca la cara y compárate con otros que están como tú. Zapopan, por ejemplo, ¿se fijaron que está en el primer lugar? Y nosotros estamos en el 6º lugar de población y ellos son el 7º, estamos a un ladito. Si vieron el ranking, el número de habitantes, ¿qué hace Zapopan? No lo sé qué hace. Este índice no te da los qués. ¿Por qué? ¿Por qué en Zapopan se mueren a los 60 y tantos años y en Juárez a los 50? No lo sabemos. Los porqués los tendrá que investigar cada persona interesada. La idea de este índice básicamente es tratar de ser un instrumento de diagnóstico para que nos establezcamos metas, para que busquemos en qué medida vamos escalando y nos convertimos en una ciudad con mejor calidad de vida, ¿sí? Y nos estamos comparando simplemente con otros municipios medidos de la misma manera, con las mismas fuentes oficiales, solamente uno es a nivel subjetivo. Y yo quiero concluir con una pregunta que hacemos a los juarenses. ¿Qué tan feliz son? Les pedimos que en una escala del 1 al 10, al final nos digan qué tan feliz son. Pues bueno, en 2012 y en 2013 son muy semejantes los resultados, si ustedes observan. A pesar de lo que vivimos, la felicidad no cambia mucho. El promedio de felicidad fue de 8.10 y esto es algo que incluso se ve a nivel internacional. Cuando a nivel internacional miden la felicidad entre países y comparan, México siempre sale de los más altos. De hecho, los países subdesarrollados siempre salen de los más altos. Ahora, aquí pensábamos que era alto. Cuando lo presentamos la primera vez hace 3 años decían, ay, como que somos muy felices y estamos muy mal. Pero ahora sí, cuando ese mismo dato lo corroboras con otros 20 municipios, te das cuenta que entonces no estabas tan bien. Es alto. Pero alto contra quién. Cuando ya te comparas con otros 20, resulta que estás en el último lugar. Y pues yo con esto termino. Muy merecido el aplauso para ti. La verdad que sí nos sorprende. Hoy justamente se destacaba en los medios que somos muy felices, pero cuando ya lo comparas con el índice de calidad de vida, pues nos dice algo muy diferente. Para seguir, les vamos a hacer un resumen muy breve, vamos a iniciar con él. ¿Qué fue los números que vimos? ¿Quiénes somos? Vamos a presentarlo, es bien breve. Así estamos Juárez, con el apoyo de Así estamos Juárez es un proyecto de Plan Estratégico de Juárez AC y tiene como objetivo medir la calidad de vida en Ciudad Juárez para que sociedad y gobierno sepamos en dónde estamos, definamos hacia dónde queremos ir y qué cosas hay que hacer para llegar a ese destino como ciudad. Así estamos Juárez es impulsado y apoyado por diferentes instituciones locales y pertenece a una amplia red de organismos nacionales e internacionales con los que comparte experiencias y metodologías. Este esfuerzo ciudadano se nutre de fuentes oficiales y realiza una encuesta que mide la percepción de los juarenses sobre el estado actual de nuestra ciudad. Esta información se organiza en más de 800 indicadores que nos permiten medir los factores que conforman la calidad de vida. En Ciudad Juárez, la población califica ligeramente mejor los servicios públicos de salud y está un poco más satisfecha con su vivienda y con la educación.
Además, han disminuido la deserción escolar, la tasa de mortalidad infantil, el robo de autos, el robo a comercio y los homicidios. Por otro lado, han aumentado el promedio de vehículos por vivienda y la satisfacción con el transporte público. Las personas también declararon salir más de casa. Los servicios públicos mejor calificados son la recolección de basura y el servicio de agua. Y los peor calificados son calles, pavimentación y transporte público. Han aumentado la basura recibida en el relleno sanitario y las tomas de agua contratadas. El acceso a internet en la ciudad no es muy extendido. La red social más usada es Facebook y ha desarrollado cierta efectividad como medio para convocatoria de eventos. En 2013 disminuyó el número de personas que consideró que su economía es mejor que el año anterior y se incrementó la población que considera que la situación económica está peor. El total de empresas disminuyó levemente en 2013. El empleo en la industria manufacturera creció, del mismo modo que el número de trabajadores incorporados al IMSS. Por otra parte, el número de pasajeros atendidos por el aeropuerto local creció. El problema más sentido por los juarenses sigue siendo la inseguridad, aunque ha ido disminuyendo. La percepción de discriminación y la violación de derechos humanos, aunque todavía se encuentra en niveles preocupantes, disminuyó durante el 2013. Pese a estas mejoras, la ciudadanía juarense considera que la desigualdad ha aumentado. Aunque se ha elevado la edad promedio en que mueren los juarenses, sigue siendo muy por debajo del promedio nacional. Las personas que declaran participar en alguna organización ha aumentado, siendo las organizaciones religiosas las que cuentan con mayor involucramiento. Los regidores y el síndico siguen siendo figuras desconocidas para la mayoría. Aumentó la población que considera que el gobierno está más cerca de imponerse que de consultar a la ciudadanía. Juárez ha avanzado en varios rubros, pero tenemos que ir más allá de vernos solo a nosotros mismos. ¿Cómo están las cosas en el resto del país? ¿Cómo está Juárez frente a otros lugares de México? Es por eso que este año, Así Estamos Juárez, con el apoyo de algunos investigadores, presenta el Índice de Calidad de Vida Municipal. Este índice nos permite conocer la calidad de vida de diferentes municipios de México y poder comparar la situación de Juárez frente a los 20 municipios más poblados de México. El Índice de Calidad de Vida Municipal está compuesto por 7 índices que reciben el mismo peso, pues para que una persona cuente con calidad de vida son necesarias todas las dimensiones. En el Índice de Calidad de Vida, Zapopan está a la cabeza del comparativo, mientras que Ciudad Juárez se encuentra en el último puesto. El Índice de Educación y Deserción ubica a Ciudad Juárez en el puesto número 18, solo por encima de Acapulco y Nezahualcóyotl, mientras que Puebla se encuentra como la mejor en este rubro. En nivel de pobreza, nos encontramos en lugar número 14, mientras Monterrey encabeza la medición y Acapulco en el último lugar. En materia de medio ambiente, nuestra ciudad alcanza la 4ª posición, solo por debajo de Toluca, Ecatepec y Puebla. En el fondo de la tabla se encuentra Mérida. El Índice de Seguridad y Justicia coloca a Juárez en último lugar, mientras que Zapopan lidera el listado. En términos de bienestar subjetivo, nos ubicamos en penúltimo lugar, por encima de Naucalpan y debajo de otros 18 municipios encabezados por León. Por último, Ciudad Juárez ocupa el último lugar de la tabla en el índice de participación. El municipio más participativo es Querétaro. Calculados estos índices, los municipios con mayor calidad de vida son Zapopan, es el líder, seguido por Aguascalientes, Toluca, Querétaro y Mérida. Los municipios con la menor calidad de vida son Chihuahua, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tijuana, Acapulco y en el último puesto, Juárez. Esta es la primera ocasión que se compara la calidad de vida de Juárez a través de una herramienta que mida en igualdad de circunstancias a diferentes ciudades. Este resultado nos permite conocer nuestros aciertos, así como la dimensión de los retos que tenemos por delante. Ciudad Juárez ha avanzado, pero falta mucho camino por recorrer, tan solo para poder alcanzar los niveles que teníamos antes de la crisis económica y de seguridad. Es momento de trazarnos metas concretas en base a indicadores precisos y construir, juntos, el Juárez que queremos.
Y pues bien, así estamos Juárez. Yo le quiero pedir por favor que nos acompañe el presidente del Plan Estratégico de Ciudad Juárez, el señor Miguel Fernández Iturriza, que nos dé algún comentario final sobre estos números que nos presentaron el día de hoy. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas noches, no vamos a tomar más tiempo, solo un minuto para agradecerles su presencia, señor presidente municipal, funcionarios, señores regidores, el síndico por ahí, creo que estaba también por aquí, no estoy seguro, ya se fue. Hace algunos 5 o 6 años hicimos una primera encuesta de conocimiento del plan estratégico y sacamos como un 15% de reconocimiento de la sociedad en general. Eso es como 7 veces más que los regidores. Últimamente ese índice de reconocimiento del plan estratégico ha subido como a 25%. Pero hay razón, el plan estratégico tiene la misma información, mismo trabajo, continuidad, etcétera, durante un largo plazo. Los regidores tienen 3 años, escasos 3 años cada uno en su puesto. Así es que una de las cosas que tenemos problemas es con el profesionalismo de las estructuras municipales y con la continuidad del trabajo. El Instituto Mexicano de Competitividad decía, administración municipal es una institución para fracasar. Así es como la define el Instituto Mexicano de Competitividad. Y bueno, pues la realidad es que nosotros quisiéramos que cambiaran las cuestiones legales, formales, de leyes legales, reglamentarias, para que pudiéramos tener más continuidad en los proyectos, más profesionalismo. La gente puede ser muy profesional, pero no tiene ni siquiera el tiempo para hacer lo que tiene que hacer y se cambia cada 3 años los proyectos, los programas, las inversiones. Entonces, señor presidente municipal, si algo tenemos que trabajar, no solamente en Chihuahua, no solamente en Juárez, sino en el país, es hacer cambios estructurales de cómo gobernarnos. Para terminar, le voy a pedir al señor presidente municipal que nos dirija unas pocas palabras. Gracias. Muy buenas noches, damas y caballeros. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de participar en este importante evento. Quiero felicitar al Plan Estratégico de Juárez, un organismo que ha venido creciendo en beneficio de nuestra comunidad. Felicitar a Miguel Fernández, felicitar a su director, a todo el personal, los profesionales que trabajan para esta organización. Siempre es importante que alguien esté midiendo, esté observando, esté planeando, esté programando, esté observando, esté señalando, criticando, y en este caso, bueno, pues el plan estratégico está midiendo, cumple con esa función que necesitamos en la planeación y en la promoción del desarrollo económico y social de nuestro país, y pues dispone de información y de datos que finalmente se pueden utilizar para mejorar las políticas públicas y mejorar nuestra ciudad. Y desde luego, porque son datos más recientes, son datos medidos por los propios juarenses y la información estadística siempre es importante que sea oportuna, porque cuando no se tiene con oportunidad nos genera una falsa imagen o nos da un punto de partida diferente que no es conveniente, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que se tocó con el índice de calidad de vida, y se los comento y lo subrayo para que no se quede un ambiente pesimista en la mentalidad de los juarenses. Eso se refiere al 2010, todo el capítulo que aquí se mostró se refiere al 2010. El año 2010 sabemos que ha sido el peor año que hemos vivido los juarenses en toda la historia de Ciudad Juárez.
Estábamos los juarenses en el piso, con una hiena encima de nosotros y alguien más pateándonos, y llegó el encuestador del INEGI y nos dijo, ¿cómo se siente, joven? Entonces, bueno, ahí están las respuestas del cómo se siente joven, ¿no? Esas son las respuestas. Pero han transcurrido más de 3 años, del 2010 a la fecha. Y las otras estadísticas y los datos que presenta el plan son estadísticas y son datos alentadores. Hemos ido recuperando, los juarenses, no las autoridades, porque yo acabo de empezar, los juarenses, los chihuahuenses hemos ido recuperando la seguridad pública, el nivel de vida, la economía de las familias se ha ido mejorando, se está reactivando la economía. Yo veo en los juarenses un ánimo renovado por trabajar por nuestra comunidad, veo ganas de salir a la calle, de hacer cosas en beneficio de la ciudad. Se acercan con nosotros muchísimas organizaciones, asociaciones civiles, empresarios, personas en lo particular que van buscando espacios de participación en beneficio de la comunidad. Y nosotros estamos abriendo espacios de participación para quien quiere trabajar por su comunidad. Y habrá muchísimos más que no se acercan con nosotros y que no tienen necesidad de acercarse, pero que trabajan por la comunidad. Lo mismo empresas que personas, familias, profesionales. Entonces ese ánimo, después de haber pasado una crisis espantosa en el 2010, veo ese ánimo renovado ahora por Juárez, veo un ánimo renovado en los empresarios por invertir nuevamente en nuestra ciudad. Así es que qué bueno que tenemos una organización como el Plan Estratégico que nos da estas herramientas. Esto no debe ser para nosotros nada más una noticia, debe ser una herramienta de trabajo para quienes tenemos posibilidades de incidir en el desarrollo de nuestra ciudad, para los profesionales, para los empresarios, para las instituciones de educación superior, pues elemental disponer de esta información, y desde luego para las autoridades que no tenemos por sí mismo, no tenemos herramientas y no tenemos una estructura como la tiene el Plan Estratégico. Nosotros vamos a tomar nota de todos los datos que aquí se han proporcionado para utilizarlos en la definición de políticas públicas que estamos haciendo desde el gobierno municipal y en el ámbito de nuestra competencia. Los felicito, sinceramente, Miguel, muchas felicidades. Yo me reitero a sus órdenes, soy el servidor de todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Estamos ya básicamente concluyendo este evento. En la participación me parece muy valioso que el presidente municipal tiene interés en utilizar estos datos, pero sí me gustaría a mí esta comparación y que nos dieras la corrección del índice de medición final. Sí, quiero aclarar, a lo mejor cometí un error en no comentar la época de la fuente, no es 2010. De hecho, el censo fue el que se levantó en el 2010 y una disculpa por no haber dicho el dato. Les comenté que va con un año de retraso nada más, porque la información a la fuente principal es INEGI, son los registros del INEGI y son los cuadernos estadísticos municipales. Entonces, la cifra solamente tiene un año de retraso. Sí, es un error, creo yo, de edición y una disculpa tremenda por esto, pero el índice tiene un retraso solamente de un año, que es prácticamente el 2013, que acaba de terminar. ¿Sí? Muchas gracias. Erika, don Juan, quien pues tiene a su cargo toda la colección de datos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Al final les van a entregar a todos y cada uno de ustedes el libro, pero también les queremos hacer una invitación aprovechando que están aquí. Les decíamos por cuestión de tiempo y les agradecemos su paciencia y su interés. A mí me pareció esto muy valioso. A lo largo de cada mes en la ciudad se están haciendo foros en los que los ciudadanos ya pueden participar más de cerca y les pedimos por favor nos acompañen. Si ustedes desean incidir en estas mediciones, les estaremos haciendo llegar a través de las distintas fuentes. Ya veíamos en su participación correo electrónico las invitaciones para cada uno de los foros en especial con temas muy especializados. Así que muy buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado y así estamos, Juárez. Y les pedimos finalmente los votadores que no se les olvide, se nos pueden olvidar a muchos, que los pasen a dejar por favor aquí a la salida, que nos los hagan llegar con las señoritas que estarán aquí muy a cargo. Gracias.